fluyendo en nosotros, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, porque has de fluir, Señor, a través de nuestras vidas, a través de los músicos, Señor, en esas notas que tocarán, Señor, para que, Dios mío, podamos juntos establecer esa canción que glorifique tu nombre, Señor, que lleve honra y alabanza y adoración a ti. Cada uno, Señor, si palmearemos las manos, si levantaremos nuestros brazos, Señor, Dios mío, será para agradarte a ti, será para honrar tu nombre, oh Señor. Pero ese fluir, Padre, oh, de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Oh Dios mío, el fluir, Señor, que a través de nuestro hermano, Señor, la palabra fluirá para bendición, para exhortación, oh Dios mío, para salvación a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Oh, el fluir, tu poder que permanece, que está en nosotros, Señor, aleluya. Oh, hará maravillas en esta mañana, Señor. Te vas a glorificar porque así eres, Señor. Oh, te damos a ti la plena y absoluta libertad, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que todo aquello que viene en contra de nuestras vidas, como resistencia, como negativismo, Señor, en el nombre de Jesús, nos paramos frente a todas esas artimañas de las tinieblas en el nombre de Jesús y nos declaramos en esta mañana libres, Padre, en el nombre de Jesús, libres, oh, para glorificar tu nombre. Aplauda a aquel que es digno de toda honra, de toda gloria. Santificado sea tu nombre. Alaba. Tus ojos están sobre la tierra, buscando verdaderos que te adoren en espíritu y verdad. Día y noche cantarán y no se cansarán, porque tú eres mi fuerza, tu alegría en mí está. Y aunque un ejército acampe contra mí, a ti yo clamaré, a ti te buscaré. Aunque ande por el valle de la muerte, de nada temeré, de nada temeré. De si estás aquí, estás aquí conmigo. Eres todo lo que necesito. Estás aquí conmigo. Eres todo lo que necesito. Tus ojos están sobre la tierra, buscando verdaderos que te adoren en espíritu y verdad. Día y noche cantarán y no se cansarán, porque tú eres mi fuerza y tu alegría en mí es. Y decilo. Y aunque un ejército acampe contra mí, a ti yo clamaré, a ti te buscaré. Aunque ande por el valle de la muerte, de nada temeré, de nada temeré. Y aunque un ejército, y aunque un ejército acampe contra mí, a ti yo clamaré, a ti te buscaré.
Cuando leemos los salmos que escribía David, muchas veces nos damos cuenta que David empieza escribiendo de lo que le está pasando a él. ¿Sí? David empieza a escribir porque Saúl lo persigue. Entonces empieza escribiendo eso, pero como era una persona que tenía una vida de intimidad con el Señor, su canción no terminaba contando lo que a él le pasaba, sino que él terminaba con su propia canción y su propia vida profetizando de Cristo Jesús. Y esa es la historia de nuestra vida. Nos pasan cosas. Tenemos enfermedades, tenemos dolores, tenemos angustias, tenemos momentos alegres, tenemos momentos tristes. Y quizás levantamos nuestra voz en principio hablando de lo que nos está pasando, pero nuestra vida tiene como único objetivo expresar a Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso decimos, no se trata de mí, y yo sé que estás conmigo. Puedo estar confiado, aunque un ejército acampe contra mí. No tengo temor porque sé que no se trata de lo que yo soy, no se trata de lo que yo hago, se trata de que Cristo vive en mí, habita en mí, soy templo de su Espíritu Santo y puedo vivir para expresar a Cristo Jesús en plenitud, más allá de mis errores, más allá de lo que todavía no puedo entender, lo que mi mente no puede procesar. Cristo Jesús habita en mí, toda la plenitud de Cristo, toda la plenitud de Dios habita en mí por su Espíritu Santo y puedo ser lo que fui predestinado para ser. Decía, aunque un ejército acampe contra mí, a ti yo clamaré, a ti te buscaré. Y aunque ande por el valle de la muerte, de nada temeré, de nada temeré. Decir una vez más, aunque un ejército acampe contra mí, a ti yo clamaré, a ti te buscaré. Aunque ande por el valle, de nada temeré, de nada temeré. Y declaramos con toda nuestra voz, estás aquí conmigo. Eres todo lo que necesito. 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 Que se escuche tu voz. Decimos, estás aquí conmigo. Estás aquí. Estás conmigo, estás en mí, estás aquí conmigo. Eres todo lo que necesito. Estás aquí conmigo. Eres todo lo que necesito. Estás aquí. Eres todo. Estás aquí. Eres todo. Vamos, que se escuche tu voz. Estás aquí. Estás aquí conmigo.
Papá, levantamos nuestra voz esta mañana para declarar nuestra confianza, para declarar nuestra seguridad, para declarar que no estamos seguros por lo que somos capaces de hacer, que no estamos seguros por aquellos bienes que tenemos. Estamos seguros porque sabemos que somos tuyos. Estamos seguros porque sabemos que tenemos Padre. Estamos seguros porque sabemos que tenemos quien nos cuida, quien nos enseña, quien nos conduce. Sabemos que no estamos solos. Vamos, levanta tu voz y da gracias en esta mañana. Da gracias porque tenemos Padre, porque no somos huérfanos, porque no estamos solos, porque no nos han abandonado en la desgracia y en la miseria del mundo, sino que tenemos Padre, tenemos protección, tenemos provisión y proyección en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús y en Él tenemos razón de existencia. En Él nuestra vida tiene sentido, en Él y por Él existimos. Fuimos predestinados para estar en Él desde la eternidad. Y su paternidad nos conduce, su paternidad nos enseña, nos provee. Tenemos Padre, tenemos Padre. Tenemos Padre, no estamos solos. No estamos solos. Levanta tus manos en esta mañana y decirle: Papá, gracias. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque no soy huérfano. Gracias porque me hiciste participar de tu amor. Y en esta mañana decimos como David: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. En esta mañana levantamos nuestra voz y le ordenamos a nuestra alma que cobre ánimo porque nuestro Padre es nuestro benefactor. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de toda su bondad y no te olvides de toda su misericordia. No te olvides que Él tiene todo bajo control. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si te deseo, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
tesoros han perdido todo su valor. Si en este mundo ya no encuentras más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Levanta tu voz y declara: te deseo, sos todo mi placer, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Decí: te deseo, te deseo, te deseo, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Decí: quiero estar, quiero estar. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Santo,
nuestra voz un poco más y decir: Santo, 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 Cristo te amo, Cristo te amo, Santo, 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 Cristo te amo, Cristo te amo. Decimos: Santo, 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 Cristo te amo, Cristo te amo. Vamos a decirlo una y otra vez: Santo, Santo, Santo. Oh, somos restaurados mientras declaramos su santidad, mientras declaramos nuestro amor por Él, nos recreamos en Él. Cristo te amo, Santo, Santo, Santo. Hay restauración esta mañana. Santo, Cristo te amo, Cristo te amo, Santo. Somos consolados en esta mañana, en su verdad, en su verdad. Santo, Cristo te amo, Cristo te amo, Santo, 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 Santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Decir una vez más, por favor: quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar, quiero estar, quiero estar. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como
tú. No hay nadie como tú. En esta mañana, el río de agua de vida, mientras declaramos que deseamos estar donde Él está, mientras declaramos que su santidad es hermosa y que lo amamos sobre todo, el río de vida empieza a crecer derribando obstáculos que han impedido que el agua de vida llegara hasta ciertos rincones de nuestro ser. En esta mañana el río de vida empieza a correr desde nuestro interior. Vamos, levanta tus manos en esta mañana, porque hubo sectores de nuestra vida donde parecía que la vida de Cristo no había llegado a rincones de nuestros pensamientos, a sectores de nuestra alma. Pero el río de vida en esta mañana empieza a crecer mientras alabamos y adoramos el nombre de Cristo Jesús. El río de vida empieza a crecer y empieza a regarlo todo y empieza a vivificarlo todo. Lo que estuvo muerto, lo que estuvo seco. En esta mañana los ríos de agua de vida empiezan a correr, empiezan a vivificar, empiezan a traer la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Oh, Rimanara Sharae. Vamos, levanta tu voz si tenés las lenguas del Espíritu. Soltá las lenguas del Espíritu en esta mañana. Deja que el Espíritu Santo ponga las palabras en tu boca. Quizás el Espíritu Santo te traiga cosas para confesar en esta mañana. No lo retengas, no tengas vergüenza, no tengas miedo. No hay condenación para aquellos que aman a Dios, para los que andan en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu. No hay condenación. Levanta tu voz en esta mañana. Deja que empiece a crecer la medida de la vida de Cristo en vos. Oh, tú eres santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Decí santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú.
quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, te damos gracias en esta mañana, donde nos has permitido una vez más poder congregarnos, poder recepcionar tu palabra. Cómo no darte gracias, Señor, si aún en este tiempo tan difícil, tan complejo, tu manto de gracia, tu favor, tu cuidado, tu amparo ha permanecido sobre nosotros. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, que nuestro corazón, todo nuestro ser esté abiertamente predispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Esa que tiene la facultad poderosa, específica y puntual de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Que haya en nosotros una sensibilidad espiritual notable para no desperdiciar ningún momento. Señor, te honramos, Señor, te exaltamos, te entronizamos. Tú eres la persona más importante en medio de nosotros. Amén. Tome asiento. En esta mañana quiero abordar un tema extremadamente importante, como todos los que están en la Biblia, lógicamente. Pero este tema del cual voy a hacer mención, referencia, y que el Señor me alcance propiamente la gracia para poder compartir con ustedes y entre todos poder entender la importancia del mismo. En la Biblia se le da una relevancia extraordinaria. Y desde Génesis 3, versículo 4, 5 en adelante, nosotros venimos lidiando con este asunto. Y cuando llegamos a Cristo Jesús, se sobreentiende que en ese momento de conversión, donde por su gracia alcanzamos o nos alcanza la salvación, deberíamos nosotros a partir de ese momento comenzar, ¿verdad?, a deshacernos de todo aquello que propiamente ha convivido con nosotros y ha sido el engaño. Y de eso quiero hablar en esta mañana, propiamente del engaño. El engaño en el cual, insisto, el hombre viene lidiando desde Génesis 3 hasta el día de la fecha, y a partir de ese momento nosotros, los hijos de Dios, insisto, yo lo hago a propósito, la repetición, se sobreentiende que cuando conocemos al Señor se ha de cumplir en nosotros el versículo donde Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará propiamente libre. Y esa palabra libre generaliza absolutamente todo nuestro ser, y especialmente lo que tiene que ver con el tema del engaño. Ser libre del engaño o de los engaños, de los cuales tristemente todavía muchas veces conviven con nosotros. Abra la Biblia, voy a hacer uso de algunos pasajes breves. Mateo capítulo 24 es la profecía de Jesús sobre un periodo determinado de la historia que se ha de cumplir y que en principio estamos viendo los anticipos del cumplimiento de esta palabra, pero ese no es el tema. Mateo capítulo 24, versículo 4, el Señor Jesús nos advierte categóricamente y enfáticamente lo siguiente: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Luego quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 2, versículo
versículo 8, Pablo también hace mención sobre el tema y dice lo siguiente: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme Cristo. Vuelve la palabra de Dios a recalcar, ¿verdad?, algo tan importante como lo que es propiamente el engaño. Quisiera también rápidamente que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. También allí hay referencias sobre el mismo tema, y si intentamos interpretar la intencionalidad del texto, podemos corroborar la importancia que Pablo le da a este tema. Dice el versículo 3 del capítulo 11, 2 de Corintios: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Lógicamente que aquí Pablo hace mención a Génesis 3, allí en el punto de inflexión donde comienza a desencadenarse, lógicamente, el engaño, y por ende entra propiamente el pecado. El engaño es un mecanismo extraordinariamente sutil, muchas veces empleado, lógicamente, por Satanás desde el comienzo de la creación propiamente, desde el comienzo, mejor dicho, de la humanidad. Y desde ese entonces él ha llevado adelante una política destructiva, una política corrosiva, una política dañina, en función de desviar al hombre, lógicamente, de Dios, de distanciarlo y de modificarle la imagen de Dios. Si seguimos leyendo Génesis 3, 4 y 5, allí la serpiente o Satanás, pone a Dios un poco en un territorio de arrogancia, ¿verdad? Y le dice al hombre: lo que pasa que si ustedes comen del fruto del árbol, van a ser igual que Dios, teniendo el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Recordemos que anteriormente a eso hay una prohibición clara de parte del Señor, pero la astucia, la sutileza, la facultad mentirosa de Satanás logró persuadir a Eva, y ya sabemos la historia de luego todo lo que sucede. Transcurrieron los años, los siglos, y esta política sigue vigente hasta el día presente, y la iglesia no es la excepción propiamente, ni los cristianos, lógicamente. Por eso Jesús advirtió claramente para estos tiempos, para su tiempo, que debemos tener muchísimo cuidado sobre el engaño. Ahora bien, nosotros tenemos el privilegio, tenemos el gran privilegio de contar libremente, abiertamente y hasta sobreabundantemente con la palabra del Señor. Ella contiene absolutamente todo lo que necesitamos. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es la revelación de Dios, donde todos los contenidos divinamente expresados, puntualmente manifestados, cabalmente escritos y perfectamente redactados, están allí para que nosotros, precisamente, al introducirnos a la palabra, podamos discernir con mayor facilidad las políticas del engaño de Satanás. Satanás no ha cesado de engañar a la gente, y por ende su plato favorito, aún Jesús lo dijo, si es posible, tratará, intentará, y de hecho lo hace, engañar aún a los escogidos, ¿verdad? Por lo tanto, ninguno de nosotros quedamos fuera del radar del engaño, sino que todo lo contrario, estamos allí como un blanco predilecto para de alguna o de otra manera pisar el palito y caer en la trampa del engaño. Hermanos, yo brevemente quiero mencionar las sutilezas propiamente del engaño y cómo nosotros muchas veces, por
responsabilidad propia, responsabilidad en el mal sentido, propia, de alejarnos de la palabra del Señor y del Señor de la palabra, entramos a negociar, si se quiere el término, con ciertos engaños que de manera sutil, sigilosa, van perforando nuestros pensamientos y se instalan allí, y nosotros, hermanos, comenzamos a acariciarlos y a tener una visión de la misma no tan dañina, sino que somos cada vez, a veces, mucho más permisivos. Número uno, tenemos que recordar que Satanás, según las Escrituras, es un maestro del engaño. Es un profesional de la mentira. Jesús ratificó su identidad y él dijo, él es el padre de la mentira. Él ha gestado la mentira, él se mueve en la esfera de la mentira, el engaño, la manipulación y todo tipo de cuestión que lleve al hombre a una conducta y a un estilo de vida totalmente distante del Señor. Por eso nuestra fuerte postura debe ser, como dice Pablo también a los colosenses, que debemos estar arraigados y cimentados en Cristo Jesús, parados sobre la roca. Esa verdad habla de un cimiento inconmovible, conociendo de manera clara y notable los fundamentos de la doctrina cristiana, para no ser precisamente removido del Señor y no ser seducidos por el engaño. Entonces, frente a nosotros, si se me permite el término, tenemos un enemigo, un profesional, un maestro, un actor, uno que tiene la facultad de disfrazarse como ángel de luz, pero que su origen, que su esencia es propiamente la mentira y el engaño. Y frente a este personaje siniestro en las Escrituras, usted y yo nos enfrentamos periódicamente, momento a momento. Es una tarea incesante donde no hay tregua alguna. Por lo tanto, la vida cristiana o la vida del Espíritu, no nos deberíamos nosotros, como hemos dicho en muchas oportunidades, tomarnos vacaciones espirituales, porque eso es inexistente en las Sagradas Escrituras. Usted no va a encontrar argumentos semejantes como muchas veces nosotros sí elaboramos. Bueno, me voy a relajar, me voy a tomar un tiempo para tener cierta tranquilidad, y es ahí donde también arrastramos la vida espiritual y comenzamos un relax espiritual que nos termina aplastando, que nos termina dañando, que nos termina perjudicando, porque en la esfera del espíritu argumentos semejantes son inexistentes. Entonces, sabemos que Satanás es un maestro del engaño, un profesional del engaño. Entonces, ¿cuáles son algunos de sus métodos? Algunos, no todos. Voy a mencionar algunos, lógicamente. Algunos de los métodos donde Satanás emplea para, de una manera suave, sutil, sigilosa, no sé cómo llamarle, pero que de pronto nos conduce a nosotros a tener creencias absurdas en nuestra mente y que son el resultado de que de pronto estamos en el terreno del engaño. Amén. Son creencias que están en nuestra mente, que nos conlleva a nosotros de pronto a estar en el terreno del engaño. Número uno, yo anoté algunas. Hacer creer que de pronto el cielo no es tan atractivo como dicen. La gente hoy no piensa en esas cosas. Digo, la gente generalizando el cristianismo, o en algunos casos, de pronto estamos mucho más interesados, aferrados, preocupados y ocupados en cuestiones terrenales, y el cielo ha quedado en principio postergado. Colosenses capítulo 3, Pablo dice que nosotros debemos poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿verdad? Y no está
diciéndonos que aquí en la tierra seamos unos irresponsables e indigentes y que vivamos de manera desprolija. No, lo que está diciendo es que nuestras prioridades tienen que estar perfectamente enfocadas y ordenadas. Entonces, el diablo nos ha propuesto y nos ha dicho que el cielo no es tan fascinante, de pronto no es tan entretenido, quizás, vaya a saber. Y esas filosofías, como dice San Pablo, han tenido cabida, ¿verdad? Y nos hemos enfocado en cuestiones perecederas, en cuestiones temporales, en cuestiones baratas, en vez de estar enfocados en las cuestiones eternas. Y es ahí donde nuestra condición espiritual se degrada, se cae, se pone mediocre, y es entonces que vamos de aquí para allá sin encontrar propiamente el sentido propio de nuestra existencia y vivir totalmente ajeno a nuestro propósito, o mejor dicho, al propósito de Él que Él nos ha otorgado. Número 2, Satanás ha propuesto que el infierno no es tan doloroso y en algunos casos ha desacreditado la existencia del mismo. Y en algunos casos se cree que ni siquiera existe un lugar tan terrible como sí lo describe propiamente la Biblia. Entonces, son doctrinas o teologías total y absolutamente desacertadas, pero que siempre hay alguien que las termina abrazando, que las termina creyendo y argumenta lo siguiente. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? Como un Dios tan bueno, como un Dios tan amoroso puede permitir que sus criaturas vayan a un lugar tan terrible y de un castigo tan indescriptible, ¿verdad? Entonces es un argumento que parece tener lógica, pero que a la luz de las Escrituras se cae a pedazos porque lógicamente, valga la redundancia, esa lógica no existe. Pero allí está esa filosofía, esa creencia que tiene indudablemente un efecto y que muchos la han abrazado. Número 3, Satanás ha hecho creer que el pecado no es tan grave. En definitiva, un poco de pecado no hace nada mal, ¿verdad? Entonces, ha suavizado la esencia propia del pecado. Por eso, cuando usted estudia meticulosamente Génesis 3, lo que el diablo le propone a nuestros primeros padres es precisamente hacerle ver que el pecado no es tan grave, que después de todo nos debemos dar ciertos permitidos, ¿verdad? Entonces ha suavizado las consecuencias propias del pecado y eso también nosotros comenzamos a abrazar, e insisto que el resultado de abrazar creencias tan terribles como las que estoy mencionando es porque nosotros estamos bastante distantes de algo elemental en la vida cristiana, la lectura bíblica. Cuando alguien no lee la Biblia, probablemente caiga en semejante trampa espiritual que luego obviamente lo va a llevar a la práctica. Entonces, el tercer punto es suavizar el pecado. No es tan grave. De pronto, no es tanto como dicen los fanáticos religiosos y los predicadores radicales, extremistas y legalistas que siempre están con un garrote pegándole a la gente, hablando del pecado, y eso no trae aliento, eso trae destrucción. Entonces hay que suavizar el asunto para que de pronto la gente tenga una especie más de motivación. Pero cuando vamos a las Escrituras podemos ver la notable consecuencia destructiva que genera el pecado y que generó propiamente el pecado. Génesis 3, ustedes saben bien que el Señor tiene que expulsar a los primeros padres del paraíso y los lleva a un territorio de cardo, de espino, de dolor, de sufrimiento, por razón propia del pecado. Pero el diablo se ha encargado de suavizar el pecado. Número 4, otra de las cuestiones, al menos para mí, que tiene un daño, que está llevando un daño terrible, tanto en lo secular como en lo espiritual. Y tiene que ver con la ignorancia. Gente se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado a convivir con la ignorancia. Digo con la ignorancia escritural, ahora me voy a referir puntualmente a la palabra, porque eso es lo que nos compete a nosotros. La ignorancia escritural no tengo tanto interés de pronto de estudiar meticulosa y metódicamente la palabra, porque, y ahí agarramos el versículo que lo atamos con alambre y lo sacamos de contexto, la letra mata, hermanos, entonces el espíritu vivifica, y sacamos el texto fuera de contexto y ahí hacemos un argumento, una doctrina absurda,
Pero la realidad es que nosotros convivimos con la ignorancia escritural, y la ignorancia es otra política satánica para manipular con mayor facilidad al pueblo de Dios. Recuerde que el diablo conoce la Biblia, lo que pasa es que no se sujeta a ella y la distorsiona, y cuando encuentra hombres y mujeres ignorantes de las Escrituras, bueno, allí encontrará entonces seres totalmente vulnerables a su manipulación. Nosotros nos hemos acostumbrado a la ignorancia y, insisto, hemos sacado textos fuera de contexto, hemos hecho del Evangelio y de la Biblia un arte mágico, cuestiones tan desopilantes como esas, de las cuales gravitan en el ámbito eclesiástico y que muchas veces tienen un predominio extraordinariamente poderoso y que me llama poderosamente la atención por el hecho propio de que la ignorancia es una deidad a la cual veneramos, es un becerro de oro al cual no queremos destruir, y a razón de eso estamos allí muchas veces siendo manipulados por el engaño, por razones propias de la ignorancia. Número 5, y este es otro de los problemas que aqueja a la iglesia contemporánea: el vivir lejos de la congregación. Gente que, bueno, no le da tanta trascendencia a congregarse, si bien es cierto, hoy estamos viviendo un tiempo de restricción, pero más allá de eso, hay gente que no le da tanta trascendencia, porque dicen, bueno, el hecho de congregarse no me define como cristiano, Dios está en todos lados, y volvemos a argumentar cosas así, semejantes. Entonces comenzamos a tomar distancia de la hermandad, de la comunión, de los demás hermanos, y somos allí una especie de llaneros solitarios, queremos ser héroes solitarios, en la cual Satanás sabe que una persona que se separa del cuerpo queda expuesta propiamente y no va a lograr absolutamente nada, ¿verdad? Son algunos de los argumentos que nosotros muchas veces manejamos y que son el resultado dañino de que estamos bajo una condición de engaño extremo. Aunque esto parece simple, el ABC, elemental, y es ahí también otro de los puntos de engaño, que el diablo nos hace parecer que son cosas fáciles de solucionar, son hábitos fáciles de mejorar, de recomponer, pero resulta ser que ya han pasado varios años y nosotros seguimos en la misma condición de siempre. Entonces, lo que a mí me parece fácil de resolver, lo que a mí me parece fácil de restaurar, lo que a mí me parece fácil de pronto de quitarme de encima, se terminó convirtiendo en un hábito de vida, se me terminó convirtiendo en un argumento, en una carga, en un extravío tan extremo, de la cual me doy cuenta, si es que me doy cuenta y reacciono a tiempo, como el hijo pródigo en el chiquero de los cerdos, que hay que volver en sí, me doy cuenta que estoy abiertamente engañado. No sé por dónde, no sé cómo, de alguna manera Satanás usó situaciones, personas, momentos, donde él activó el mecanismo de engaño en el cual yo terminé creyendo semejante mentira, en el cual yo terminé comprando ese producto con una etiqueta llamada engaño, pero que lo compré como verdad. Y es así, hermanos, que toda la Biblia, yo leí algunos pasajes, nos advierte claramente hay advertencia, como hemos visto a la luz de las Escrituras, de tener cuidado con esas filosofías, con esos principios que son según el mundo y no según Cristo, de tener sumo cuidado con dejar que la ignorancia sea nuestra mayor paternidad que nos gobierne, de tener cuidado con el hecho de no reparar periódicamente las Escrituras. Nosotros tenemos tiempo para todo, menos para pasar tiempo en oración y con la palabra. ¿Parece esto elemental? Bueno, por parecer tan elemental, y aún lo elemental no lo llevamos a cabo. Eso es el resultado del engaño, y vivimos una vida cristiana, entre comillas, de grandes postergaciones. Vivimos postergando lo que de manera urgente debemos hacer.
El engaño, hermanos, téngalo presente, es, ha sido y será, hasta que el Señor tome a su iglesia y la lleve a su presencia, la política del diablo, que usa desde el principio. El engaño siempre se pone un disfraz de inocencia. Y lo podemos ver en todos los ámbitos, cristianos y fuera del mismo. Gente que ha caído en adicción por razón de que, bueno, probó determinadas cuestiones por un tema de curiosidad, por una pequeña travesura, para no quedar mal con el grupo de amigos, para no ser tan aguafiesta, y el resultado es que están hoy atados a una terrible adicción. Parecía algo inocente, parecía un juego de niños, parecía una travesura, un momento más. Pero el resultado es que ha pasado el tiempo y hoy están enfermos, sin salida, y han perdido todo. Lo que fue una pequeña travesura, entre comillas, se terminó convirtiendo en un gran hábito porque alguien le dijo que no pasaba nada. A alguien le disfrazó el engaño de inocencia. Alguien le dijo, no pasa nada, lo vas a poder manejar, lo vas a poder controlar. Y el resultado es que no pudo controlar nada, que todo se le fue de las manos y hoy está sometido, esclavizado o esclavizada a una conducta adictiva. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? En la cual no puede salir. El engaño manifestó su poder destructivo, pero previamente se disfrazó de inocencia. El engaño siempre se pone un disfraz de inocencia. El engaño es una, hermano, fragancia atractiva, pero que cuando se pasa sus efectos son y es altamente destructivo. El hombre generacionalmente fue destruyendo a razón de quedar atrapado propiamente en las garras del engaño. Y tristemente a nosotros como hijos de Dios, insisto, teniendo la abundancia de palabra, de todas las versiones, teniendo acceso a todo conocimiento, teniendo la probabilidad de estudiar, de capacitarnos, de instruirnos, de chequear, de revisar, de ser aconsejado, de ser entrenado, como usted quiera llamarle, tristemente nosotros también muchas veces estamos allí conviviendo con ciertos engaños interpretativos, como mencioné recién, que hemos tomado un texto, lo hemos sacado fuera de contexto, hemos inventado, generado, fabricado doctrinas extrañas, hemos aplaudido teologías totalmente desacertadas de las Escrituras, las hemos tenido como allá veneradas, no solo a las teologías y a las doctrinas, sino también a quienes las han manifestado. Y ese es el resultado de no haber chequeado, de no haber indagado, de no haber recurrido a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. La principal autoridad de nuestra fe, de nuestro fundamento. Sin embargo, también en la iglesia del Señor, gran cantidad de hombres y de mujeres de Dios están siendo engañados y están engañados actualmente por razón de que han permitido sutilmente, inocentemente, que el engaño se filtre en ellos. Y esta debería ser una palabra para llevarnos a nosotros a una profunda reflexión personal, hermano. Porque aquí no se está tratando de algo temporal, de algo del momento. Aquí se está tratando de intereses eternos, donde tu vida espiritual, donde tu vida física está en juego. Esto es muy personal, donde nosotros no deberíamos dejar pasar un solo segundo más de nuestra existencia y revisar nuestras creencias, revisar qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos llevando a la práctica, qué es lo que estamos consumiendo, a qué le prestamos oído, cuál es nuestra principal fuente, hermanos, de inspiración espiritual, quiénes son nuestros referentes, qué es lo que están hablando, qué es lo que están diciendo. ¿A dónde me están conduciendo? ¿Dónde me están llevando? Tenemos nosotros la autoridad dada por Dios con el mejor espíritu, por supuesto, de revisar, de cotejar, de chequear, de examinar aquellas cosas que se nos dicen
Y si eso que se nos dice no está a la luz y a la altura de las Sagradas Escrituras, usted y yo tenemos todo el permiso divinamente expresado por la palabra de rechazarlo abiertamente. Porque la idea es que usted y yo no abracemos, no convivamos, no nos unamos en un yugo desigual con el engaño. Porque el engaño nos conduce literalmente, hermanos, a la perdición. No estoy hablando de la perdición eterna en el mejor de los casos, en el peor de los casos sí, pero el engaño nos conduce a sufrir pérdidas. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida de potencial, pérdida de esfuerzos, pérdidas y más pérdidas, porque en algún punto el enemigo que no toma vacaciones, que no descansa, que no duerme, encontró en nosotros nos encontró a nosotros en una situación vulnerable, espiritualmente hablando y en conocimiento escritural, y allí está haciendo de las suyas. ¿Cómo? Claro. Esto también ha traído un azote terrible a la iglesia, la pandemia. Ha traído, indudablemente, ha sacudido, ha removido tristemente a muchos y los ha dejado fuera de circulación porque, bueno, se desalentaron, porque no lograron sostenerse en pie en su privacidad, en el confinamiento, en el encierro, como quiera usted llamarle, etcétera, etcétera. No se han nutrido, eran dependientes extremo de otro. Y cuando vino todo esto que estamos viviendo, de pronto muchos quedaron sin ese alimento y bueno, y hoy quizás ya no están entre nosotros o de pronto están, como dice San Pablo, con los sentidos, con los pensamientos extraviados. Fíjese usted que Pablo puntualiza que la mente es el lugar puntual, estratégico que Satanás quiere capturar nuestra atención para extraviarnos, para dirigirnos a un lado incorrecto, para desviarnos del propósito de Dios. Y Dios en su palabra, su gracia manifiesta a lo largo de toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, nos habla nuevamente a nosotros para que nos volvamos a Él, nos advierte de antemano que tengamos cuidado. Usted sabe que Satanás, el engaño, insisto, y con esto voy concluyendo, el engaño tiene propiamente mecanismos sutiles, ¿verdad? Y cuando Pablo habla allí de las huecas filosofías, está hablando propiamente de los maestros gnósticos y judaizantes de aquella época que tenían una elocuencia verborrágica extraordinaria. No eran ningunos improvisados, ¿verdad? Y su manera expresiva era muy seductora, por cierto, y tenían una elocuencia interesante. Y la predicación del evangelio sonaba rústica, sencilla y simple, cuando los gnósticos decían que lógicamente para alcanzar cierto favor de Dios había que tener un alto grado de conocimiento filosófico, intelectual. Entonces Pablo dice, señores, tengan cuidado porque ese discurso no proviene de Dios. Ese discurso está lleno de engaño, ese discurso no tiene la esencia del Señor, no nos conduce al arrepentimiento. Ese discurso tiene la esencia del engaño, que lo que genera es orgullo, vanidad, altivez, etcétera, etcétera, pero que nos termina desviando propiamente del Señor. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener en este tiempo donde hay voces infinitas, vientos de doctrina? Los vientos que soplan de diferentes lugares, doctrinalmente hablando. Maestros que surgen de diferentes lugares, profetas, profecías y profetas. Hay a bocha por todo lugar, sobreabundan. Pero nuestra tarea sería detectar, tener la facultad de discernir cuál es el correcto y el incorrecto para no caer en las trampas propiamente del engaño. ¿Por qué digo el engaño? ¿Por qué acentúo el engaño? Parece pesimista el mensaje, pero vamos a ver los resultados del engaño. Cuando yo estoy engañado voy a producir un fruto determinado. Cuando camino en la verdad voy a producir otro fruto determinado. Pero ahora voy brevemente a detenerme en los resultados del engaño. Porque una persona que dice ser cristiana y nosotros abiertamente y con todo a veces desparpajo decimos, nosotros conocemos al Señor. Esa palabra conocer al Señor que parece tan
simple y está tan implícito en nuestro vocabulario evangélico, en la Biblia tiene un peso terrible. Cuando alguien conoce propiamente al Señor, en la Biblia, ese alguien indudablemente es porque ha experimentado una transformación profunda. Ese alguien tiene temor reverente, ese alguien no habla porque el aire es gratis, ese alguien es porque tiene y convive con la presencia del Señor en su vida y su vida está crucificada juntamente con la del Señor. Nosotros, en cambio, como vivimos en un tiempo relativo, ¿qué es relativo? Bueno, hoy sí, mañana no. Ahora hay sol, de pronto puede estar nublado, relativo, cambiante. Pero la Biblia tiene, señores, verdades absolutas. Jesús no dijo, en una de esas yo soy la verdad. Quizás sea el camino. A lo mejor soy la vida. No. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Verdades absolutas. La Biblia no maneja verdades relativas, cambiantes del momento. La Biblia maneja verdades absolutas. Y nosotros a veces estamos más en lo relativo que en lo absoluto. Por eso nosotros decimos, a mí me parece que de pronto el texto quiere decir esto. Supongo, quizás, no es así. Es una verdad absoluta que mi tarea es identificar correctamente lo que el texto se propone informarme, decirme. Claro, eso no es un golpe mágico en el cual lo voy a entender de un momento a otro. Eso conlleva un trabajo, una tarea diaria. En el poco tiempo que tenemos debo ocuparme de la verdad, del mensaje de salvación, para tener una verdad absoluta en mi corazón y no algo relativo que mañana me van a cambiar los tantos. A Satanás le encanta que usted y yo naveguemos en lo relativo. Por eso, hermanos, la ignorancia sigue siendo una deidad que muchos celebran, porque viven sin darse cuenta por el resultado del engaño en lo relativo y no en lo absoluto. Concluyo. Los resultados del engaño en una persona. Un hombre o una mujer engañado siempre será improductivo. ¿Por qué? Y bueno, porque la Biblia dice que cuando alguien conoce al Señor, cuando alguien realmente se ha convertido al Señor, es todo lo opuesto, es alguien productivo, produce frutos. Es decir, tiene resultados que hablan consecuentemente de su arrepentimiento. La lógica en el reino es que cuando alguien se convierte, debe dar resultados lógicos de acuerdo al reino de Dios. En tiempos favorables y en tiempos contrarios. A veces son más los contrarios que los favorables. Pero eso al verdadero converso o a la verdadera conversa no lo hace improductivo, lo hace productivo. Pero cuando yo vivo en el engaño, el resultado mío es improductivo. El engaño, señores, me va a dejar estéril de mi productividad. Número 2. Un hombre o una mujer engañado siempre está celebrando la mentira, no se da cuenta, pero en definitiva la termina celebrando. Recordemos que estamos viviendo en una generación de valores inversos, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, una persona engañada termina celebrando la mentira, esa mentira sutil, no la mentira abierta, pero la mentira sutil, como dijimos recién, ¿bien? Sacamos el texto fuera de contexto, armamos un argumento que en realidad es una mentira y todos aplaudimos. Gloria a Dios, bravo. En realidad es una mentira, no está diciendo eso. Pero bueno, la celebramos. ¿Cuál es la razón? El engaño. Tercero, un hombre engañado tiene valores invertidos. Insisto, a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, porque no logra discernir, separar entre lo santo de lo profano. Me pueden vender el producto, el mejor producto de este mundo, pero si eso no es santo, es malo. Véalo por el lado que quiera verlo, a la luz de las Escrituras. Entonces hoy vivimos en medio de una generación que celebra lo malo, el zafarrancho, la desprolijidad, el pecado, pero las cosas buenas las tiene por abominación. El engaño.
Y el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ustedes dicen, la gente de afuera. Pero tristemente también hay incrédulos cegados adentro. Un hombre engañado siempre camina en oposición a la voluntad de Dios. Siempre camina contramano. Siempre está en oposición a lo que Dios ha establecido. Porque el resultado propio de su engaño, ¿qué le dice? Que está bien lo que está haciendo. Y no logra cotejar su estilo de vida con las Sagradas Escrituras. Un hombre engañado tiene sus sentidos extraviados, como lo dijimos. La mente fue el blanco perfecto en el cual dio de manera certera su golpe letal para desviar a los sentidos del engañado. Y Pablo, ¿a quién le está hablando aquí? ¿Al incrédulo o a la iglesia? A la iglesia. A la iglesia le está hablando. A usted y a mí nos está hablando. Que estamos, vamos a ponernos de ejemplo primario, que estamos desviados, que estamos engañados. La serpiente con su astucia, dice la Biblia. Con esa astucia sutil, disfrazada de inocencia, logró dar el golpe certero que se propone desde el principio, desviarnos, extraviarnos de la santidad y de Dios y del propósito por el cual nosotros fuimos creados. Conclusión, muchas veces nuestra vida es una absurda pérdida de tiempo. Muchas veces no me venga con la pandemia, con que el año está perdido, con que el año fue complicado. Lógicamente que todas esas cosas son ciertas. Pero cuando usted vive enfocado, centrado en Dios, hermanos, usted no pierde tiempo. Pero cuando vivimos extraviados, usted puede estar en el mejor de los lugares, con todo el viento a favor, con todos los requisitos que usted requiere. Sin embargo, está extraviado y pierde el tiempo. El resultado es que el engaño es nuestra fiel compañía. El último punto, y de veras que concluyo. ¿Cómo hacemos entonces para resolver el problema del engaño? ¿Qué herramientas me nutre las Escrituras para que yo resuelva el problema del engaño? Porque la pregunta es, ¿Dios me quiere que yo siga caminando engañado? Lógicamente que no, Él es verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira, Él no puede mentir, Él no puede jugar con nuestras emociones. Él no es relativo, Él es absoluto, Él no me llama hoy y mañana me desecha. Él no me dice hoy tenés este don y mañana dice no, te lo quito, te portaste mal, fuiste. No, Él no habla, él no tiene ese vocabulario berreta, barato, burdo. Entonces, ¿cómo hago yo, cómo hacemos nosotros para, hermanos, resolver, para romper, para deshacer el problema nefasto del engaño? Primero tengo que darme cuenta que estoy engañado, algo elemental. Tengo que darme cuenta que he pasado tiempo, demasiado tiempo engañado. Tengo que darme cuenta. Segundo, tengo que reconocerlo de manera puntual que he sido víctima o que he permitido el engaño en mi vida y como me sedujo, como me enamoré del mismo, conviví con él de manera incorrecta. Debo tener, hermanos, el ferviente deseo de salir de todo engaño. Si usted no tiene el ferviente deseo de recuperarse de una determinada patología, usted no se va a recuperar. Si yo no tengo el ferviente deseo de progresar, no voy a progresar. Si no tengo el ferviente deseo de conocer la palabra, no la voy a conocer. Tiene que haber en nosotros un ferviente y perdurable deseo de dejar todo engaño, de que Él no me manipule, no me encarcele más, de salir de ese círculo vicioso que es el engaño, de ser distinto al resto, de romper con la mediocridad,
de salir de los lugares totalmente improductivos y estéril. Tiene que haber en mi vida, tiene que manifestarse en mí el deseo. Se puede manifestar muchas cosas en mi vida, pero tiene que haber un deseo lógico, cabal, aplomado a la voluntad de Dios para deshacerme de todo engaño. Caso contrario, voy a perpetuar en ese estilo de vida tan improductivo. Tercero, algo elemental, Esto no lo escribió Aristóteles ni cosa por el estilo, algo elemental. Recurrir con frecuencia a la Biblia. El diablo propone un cristianismo sin Biblia, algo ridículo, pero que algunos han aceptado. Un cristianismo sin Biblia es como un partido de fútbol sin pelota, algo ridículo. Algo sin sentido, algo desopilante, algo extraño. Pero sin embargo algunos han aceptado. Entonces, para deshacerme de todo engaño, debo recurrir con frecuencia a la Biblia, no como un amuleto, no como el horóscopo absurdo de los astrólogos mentirosos, inadaptados de este tiempo, sino como el libro de instrucción e inspirado por Dios que me nutre para la vida. No solo para la vida presente, sino para la vida por venir, la vida eterna. Entonces debo recurrir con frecuencia a la Biblia, mantener una disciplina, algo que no nos agrada, de estudio y meditación constante de la misma. Este libro requiere profundizarlo periódicamente. No es el Villiquen, no es Cara, no es Revista Gente. Es la Biblia, es la palabra de Dios, con un contenido inspiracional en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Las literaturas fuera de la Biblia son literaturas obsoletas, relativas, pero esta es la verdad absoluta, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Usted tiene un tesoro al alcance de sus manos. Tenemos un tesoro al alcance de nuestras manos. Por eso es ridículo, hermanos, ver nuestra vida muchas veces cómo se conduce. De pronto tener un tesoro de sabiduría y ser brutos como un mulo. Es algo totalmente absurdo. Dios nos otorgó, Dios nos privilegió con este libro maravilloso y de pronto la torpeza constante nuestra habla de la brutalidad dominante de nuestra mente. Entonces, para romper el engaño, recurra con frecuencia a la Biblia. No se distancie de la Biblia. La Biblia debe ser el centro de lectura y meditación nuestra diariamente. Con tiempo, sin tiempo, con cansancio, debo yo meditar en este libro de día y de noche para que todo me vaya como bien, según Josué. Número 4, yo debo sobreponerme a las excusas, que es otro de las amantes que a veces tenemos. Las excusas es un amante que a veces tenemos, que no queremos desentendernos de ella. Adulteramos con las excusas, fornicamos con las excusas. Porque la excusa es un disfraz para justificar mi vida errática. Entonces, para salir del engaño, yo debo sobreponerme a las excusas, modificar la mentalidad del no puedo. Entonces, para eso debo, insisto, reeducar mi mente con la palabra del Señor. El quinto paso: permitir de forma permanente y sin interrupción ser educado y formado por otro. Yo sé que tenemos al Espíritu Santo, al Maestro por excelencia, pero yo necesito de otros para la instrucción, y allí encaja perfectamente el concepto de cuerpo. Por eso no podemos aislarnos, ser una isla.
Reconocer que siempre debo estar aprendiendo. Debo siempre estar aprendiendo. Hermanos, es inaceptable nuestra conducta cuando estos principios o estos elementos elementales, valga la redundancia, no están en nosotros. Yo no puedo deshacerme del engaño por el simplemente hecho de decir que ya no soy engañado. No. Requiere una conducta, requiere unos hábitos distintos en mi andar diario. Porque sabe, insisto con esto, si yo y usted no nos deshacemos del engaño, estamos sufriendo una de las pérdidas más terribles. ¿Y sabe cuál es la pérdida más terrible? El tiempo. El tiempo. Que no lo recuperamos. Por último, amar la sabiduría, porque nadie, hermano, busca lo que no ama. Usted y yo estamos en constante búsqueda de lo que amamos. Por eso la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo. La palabra todo abarca el complemento de nuestra existencia. Pero si ese amor no está por Él, entonces me temo que la dificultad de salir del engaño sea pronta. Los hombres y mujeres que amaron a Dios salieron con el engaño. Por eso la santidad para ellos no era algo desconocido, era un estilo de vida, porque amaron al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. He dado algunas verdades elementales para desentendernos del engaño. Recuerde que no es la palabra de mi ocurrencia, fueron las palabras de advertencia del Señor Jesús. Cuídense de que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, usarán mi nombre, dijo Jesús. Maestros y profetas falsos que van a usar mi nombre, se van a apoderar de mi nombre. Y el texto sigue diciendo, para tratar algo tan letal, dice, y a muchos engañarán. La cuestión es que no debemos estar nosotros en esos muchos. Porque según Jesús el engaño va a tener su efecto. Y esperemos que no estemos nosotros, ¿verdad?, dentro de esa lista de muchos engañarán. La reunión está a segundos de terminar. Saldremos de este lugar, seguiremos con nuestras actividades programadas para el día de la fecha, pero hay algo que no puedo desentender: que la palabra de Dios no puede estar ajena de mi agenda diaria. Amén. Póngase de pie, oramos al Señor. Señor, te damos gracias, porque al meditar en tu palabra, vemos en ella, Señor, los contenidos de la sabiduría. Vemos en ella los tesoros de la sabiduría, que nos hacen aptos, Señor, que nos preparan para toda buena obra. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Ahora, Dios Todopoderoso, que esta verdad en nosotros se establezca de manera permanente, constante, y que los malos hábitos que tenemos sean sustituidos por hábitos, Señor, de carácter de gloria, para que el tiempo que nos resta de vida sobre esta tierra no sea un desperdicio, sino que te glorifique a ti, Señor, a través de un servicio eficaz, a través de un servicio que glorifique tu santo y bendito nombre. Señor, te rogamos en esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga amonestando,
nos siga abriendo el entendimiento, alumbrando los ojos del entendimiento, para que toda tu verdad absoluta tenga plena cabida en nuestro corazón. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.